Os doy la bienvenida a este fortalecimiento donde vamos a fortalecernos para los propósitos de año nuevo. Es muy común, ¿no?, que empieza el año y empiezan a venir estos propósitos que nos hacemos. Yo me he encontrado estos días con muchas personas que me comentaban esto y entonces me parecía bastante interesante aportaros el enfoque que hay en Método Yuen sobre los propósitos. Para los que no me conocen o están escuchando aquí por primera vez, sea en directo o en la grabación, yo soy Candela, soy consultora de mejora personal desde 2010. Llevo casi 14 años apoyando a otras personas a mejorar sus vidas, primero con método holístico y desde 2020 trabajo principalmente con método Yuen. Yo me formé con el doctor Kan Yuen y sigo formándome y actualizándome con Marian Shubak, que fue su asistente durante 10 años. Método Yuen es un método muy potente, muy directo y sobre todo para mí es el método más completo que he conocido. Nos apoya a fortalecer nuestra vida y a borrar debilidades de todo tipo que nos están obstaculizando, que pueden ser debilidades que vienen de la mente, como los pensamientos y las emociones, o debilidades que vienen del espíritu, como las herencias de ancestros y nuestros karmas, y los karmas de nuestros ancestros, o también debilidades que vienen del colectivo o del entorno. En definitiva, nos permite trabajar con cualquier tipo de obstáculo de una forma muy sencilla desde el plano energético, trabajando desde un lugar muy físico, porque cuando pensamos en energía a veces pensamos como en cosas como muy poco terrenales, pero la energía no puede ser más física. Está aquí en nuestro mundo constantemente, en nuestros átomos, toda la materia está compuesta de átomos que están vibrando en energía constantemente. Nuestro sistema nervioso es como un ordenador fantástico, increíble, una biocomputadora con un potencial infinito que es en la que nos apoyamos para hacer todos estos cambios. Entonces, da igual que sea la primera vez que escucháis, que ya hayáis escuchado otros fortalecimientos o que hace mucho tiempo que me conocéis o conocéis a otras personas. Esto no importa, os vais a fortalecer igualmente. En Método Yuen trabajamos a veces con animales o trabajamos con bebés o con niños que no saben que están recibiendo el fortalecimiento y que sin embargo se ven cambios y mejoras que son muy evidentes. Por lo tanto, la comunicación que está teniendo vuestro sistema nervioso y el mío no tiene que ver con si entendéis algo o no lo entendéis, o si hacéis algo o no lo hacéis. De hecho, cuantos menos hagáis, mejor en este sentido. Una de las cosas más interesantes que nos dejó el doctor Yuen es su hallazgo sobre cuáles son los soportes de la vida humana, cuáles son los pilares de nuestro bienestar. Y él habla de 6 soportes básicos de la vida y estos 6 soportes son relaciones, salud, forma física, tiempo, finanzas y propósito, carrera y profesión, que se compone de 3, pero uno de ellos es el propósito, que es de lo que vamos a hablar hoy, y fijaos si es algo importante, y parece que pensamos en los propósitos solo en enero o en septiembre, ¿verdad? Es como la época, pero en realidad el propósito es un soporte básico de la vida y por tanto es algo a tener fuerte de una forma
continua y en cada momento. El doctor Yuen siempre hablaba y a mí esto me gustó mucho cuando lo escuché y realmente es algo que yo no había escuchado de esa forma, como él lo proponía en ningún sitio y que sentí que era algo muy, muy fuerte y para mí fue muy importante verlo así. Y él siempre habla de lo importante, hablaba de lo importante que es fortalecer todos y cada uno de nuestros propósitos. Cuando hablamos de propósitos, parece que hablamos de cosas muy grandes, ¿no? Como tener un negocio, tener un hijo o cosas así, pero en realidad todo lo que hacemos tiene un propósito, en todo lo que hacemos hay un propósito y todos son igual de importantes. Cuando hacemos la compra, cuando limpiamos la casa, descansar, llamar por teléfono, hablar con alguien, todo eso son propósitos o son acciones que tienen un propósito. Y todos son igual de importantes. Y esto es lo que a mí me pareció tan interesante. Y hay una frase de Charles Dickens, que a mí es un escritor que no solo me gusta como escritor, sino que tiene frases que es muy evidente que él comprendía cosas muy profundas de la vida. Y él dice algo, no la voy a decir exactamente como es, seguro, porque memoria no siempre, pero él dice algo así como que él nunca hubiera logrado el éxito que tuvo en su vida, que fue mucho, si no hubiera dado la misma importancia a las pequeñas cosas que hacía que a las grandes cosas que hacía. Y esto mismo es lo que comenta el doctor Yuen, y es que todos nuestros propósitos son igual de importantes, que todos los propósitos estén fuertes y estén nivelados, es lo que nos va a dar una fuerza de fondo que nos va a sustentar mucho más que si nosotros logramos el gran propósito de nuestra vida. De hecho, si todos nuestros propósitos pequeños, en realidad digo lo de pequeños para entendernos mentalmente, pero es que no son pequeños y todos esos propósitos cotidianos nosotros los tenemos fuertes y nivelados, lo que va a ocurrir es que después vamos a conseguir propósitos que nos pueden parecer más grandes o más complicados de alcanzar y lo vamos a conseguir sin darnos cuenta. Eso de pronto va a estar ocurriendo. Y eso es algo muy interesante porque nos plantea un enfoque muy diferente de cómo llegar a los propósitos. Método Yuen, esto que decía antes de grande o pequeño, en método Yuen no hablaríamos de un propósito grande o un propósito pequeño, sino que hablaríamos solo de propósitos fuertes o débiles. Y un gran, y pongo comillas, propósito como, no sé, mejorar el mundo, puede estar fuerte o puede estar débil, porque yo puedo estar planteando mejorar el mundo desde un lugar que sea erróneo, desde algo que no sea auténtico, etcétera. Y un propósito que podemos considerar más pequeño, como recoger la casa, puede estar muy fuerte, tan fuerte que cuando yo recoja mi casa y lo haga desde ese lugar tan fuerte, yo esté mejorando el mundo, porque realmente esté llevando esa fuerza. Entonces, no tiene que ver con si algo es importante o no importante a nivel personal o a nivel social, sino si están fuertes o débiles. Y esto depende del enfoque que se les da y de la intención, sobre todo, que hay detrás del propósito. Muchos propósitos en la publicidad yo ponía 3 preguntas, ¿no? Y una de ellas era ¿por qué fracasamos en los propósitos? Y no es porque yo os esté invitando a fracasar, sino porque es curioso, ¿no? Que incluso he visto varias publicidades que empezaban con ya sabemos que no vas a dejar de fumar, ya sabemos que no vas a ir al gimnasio este año, ¿no? Como realmente hay una realidad y es que muchos de estos propósitos que nos hacemos fracasan. Y entonces esta sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué fracasan estos propósitos?
Como hemos dicho, cada cosa que hacemos tiene una intención y tiene una energía detrás. Si esa intención y esa energía de fondo están fuertes, es mucho más fácil que lo que hagamos y los pasos que demos para lograr ese propósito estén fuertes y por tanto que lo logremos. Pero si no hay una intención fuerte al hacer esas cosas que nos estamos proponiendo, es mucho más difícil que nosotros logremos esa meta. ¿Y qué es lo que puede hacer que una intención no esté fuerte? Pues hay muchas cosas, pero una de las más importantes es cuando yo hago algo, yo tengo un propósito y no es realmente lo que yo quiero hacer, sino lo que yo creo que tengo que hacer, lo que la sociedad cree que tengo que hacer, lo que mi pareja o mi familia cree que tengo que hacer, o propósitos que yo tengo y que he basado en lo que se espera de mí o de una persona a una determinada edad o a una determinada etapa de la vida. Y resulta que eso no es lo que yo quiero. Y lo peor de todo, o lo que hace que esté más débil, es cuando yo además me engaño a mí mismo. Yo me creo que ese propósito es mío o me creo que eso es lo que yo quiero y eso no es así. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que más debilita. Luego vamos a ir viendo otras que puede haber, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer que un propósito esté fuerte? Pues si por regla de tres, ¿no? Que la energía que hay detrás de este propósito esté fuerte, que esté alineada con nosotros y que nosotros encontremos nuestra forma o conectemos con qué es lo que realmente queremos. Esto tendría que ver con el enfoque, con cómo nosotros enfocamos los propósitos. Y aquí a mí me gusta mucho, Marian Shubak habla, a veces no tan directamente, pero yo veo que habla mucho de esto y de cambiar este enfoque de lo importante y lo fortalecedor que puede ser cambiar el enfoque de algo. Ella lo comenta muy en general, pero aplicado a esto, concretamente cambiar este enfoque sería a qué es lo que yo realmente quiero. Y voy a poner un ejemplo que igual es un poco tonto, pero creo que ayuda a entenderlo. Un propósito muy común, por ejemplo, es el de voy a aprender inglés, ¿no? Este yo lo he escuchado mucho. Y entonces, si una persona tiene el propósito de aprender inglés y la persona no lo hace, no se apunta a inglés, cada año se lo dice, y quien dice inglés dice conducir, dice perder peso, dice cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, si yo resulta que estoy constantemente con este propósito del inglés y no lo estoy haciendo, es importante que yo me plantee si tengo que hacer aquí un cambio de enfoque, si realmente esto es algo que a mí me interesa o es algo que he oído, que hay que saber inglés, que si no sabes inglés no consigues un trabajo. Entonces, ¿realmente yo quiero aprender inglés? ¿O es lo que se supone que tengo que hacer? ¿Realmente a mí me interesa? Y a lo mejor alguien me podría decir, pues Candela, sí que me interesa, porque saber inglés me ayudará a tener un mejor trabajo. Vale, pero es que entonces tu propósito no es aprender inglés, tu propósito es tener un mejor trabajo. Y fijaos que puede parecer algo muy tonto, pero eso lo va a cambiar todo. Que yo me enfoque en realmente qué es lo que quiero. Si yo lo que quiero es un mejor trabajo, aprender inglés es una de cientos de miles de cosas que yo puedo hacer para mejorar mi trabajo. Y quizás si yo no estoy aprendiendo inglés, puede que haya otras debilidades, pero quizás es que no tenga que ver realmente con el tipo de trabajo que en el fondo yo querría conseguir o con la forma en que querría hacerlo. Cuando yo me enfoque realmente en que mi propósito es mejorar en mi trabajo,
probablemente ocurran varias cosas, o que de pronto me sea más fácil apuntarme a inglés, o que de pronto yo me dé cuenta que el siguiente paso para mejorar mi trabajo no es aprender inglés, sino es fortalecer debilidades con el inglés, o aprender alemán, o aprender Excel, o cualquier otra cosa que quizás yo no me estaba dando cuenta porque estaba enfocado en algo que es muy social, que se me ha dicho que hay que hacer, o quizás incluso ocurra que yo deje de tener problemas en el trabajo en el que estoy y mi trabajo mejore, porque cuando yo estoy con un propósito que es lo que yo de verdad quiero, cuando yo estoy honesto con realmente qué es lo que quiero, ahí yo no estoy forzando mi energía y esta fuerza, en vez de llevarme a encajar, me va a llevar a que las cosas estén fuertes y a que a mi alrededor las cosas cambien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestros propósitos? ¿No? Pues este cambio de enfoque, por ejemplo, es algo que todos podemos hacer. Y esto es algo que lo vais a sentir dentro. Si yo digo, quiero aprender inglés y se me encoge el estómago, me dan pesadillas, empiezo a sudar, pues obviamente eso no está fuerte para mí. Sin embargo, si yo digo lo que quiero es mejorar en mi trabajo y de pronto yo siento calma o siento que mi cuerpo está más aposentado o siento fuerza o siento enfoque, entonces es que eso es lo que realmente me va a llevar a mí a algo más fuerte en general. Y como decía antes, el inglés es una cosa, podrían ser muchas, ¿vale? Ahora hablaremos de algunos ejemplos más. Entonces, lo primero, este cambio de enfoque es algo que todos podemos hacer, que no necesitamos saber método Yuen o no necesitamos hacer un trabajo espectacular para ello. Es este cambio de enfoque que como decía, yo esto lo he aprendido mucho con Marian Shubak y que es potentísimo, que a veces solo eso ya nos va a fortalecer tanto que vamos a lograr mucho más fácil algo que queremos. Pero es verdad que el enfoque es como una brújula, ¿no? De hacia dónde vamos y hacia dónde va nuestra energía. A veces es verdad que podemos encontrar obstáculos y debilidades en ese camino a ese lugar al que nosotros queremos llegar. En este caso, aquí lo que tocaría serían borrar debilidades que tengamos para realizar un propósito. Como os decía yo, la herramienta más completa que he conocido para esto es el método Yuen. Y en este caso, cuando nosotros encontramos debilidades, yo puedo notar, por eso me he parado un momento en silencio, porque notaba algo y puedo notar que hay como una expectativa en las personas que oyen esto o que oirán en a ver cómo se borra esa debilidad, pero como si fuera una única cosa, una única debilidad, un único secreto, un único paso que hay que dar. Y esto nunca es así. Las cosas son un proceso. Método Yuen es muy rápido, es muy potente, más que ningún otro método que yo haya conocido. Y os aseguro que he probado muchísimas cosas, pero también a veces esperamos cosas que no son realistas y esperamos como encontrar algo que de pronto lo cambie todo, ¿no? Como este efecto mágico del marketing o de la pastilla que podemos tomar y las cosas son un proceso. Yo tengo que cambiar mi enfoque y yo tendré que ir fortaleciendo obstáculos y debilidades a medida que avanzo. Y esos obstáculos y debilidades que yo tenga que fortalecer no necesariamente van a coincidir con los que otra persona que quiera conseguir el mismo propósito que yo
va a tener que fortalecer. También se habla mucho, y esto también se ha hecho mucho desde la medicina convencional, desde lo que se llaman terapias alternativas, desde muchísimas cosas, los 5 secretos de no sé qué, la clave de no sé cuánto. Esto no es verdad. Nunca hay unos 5 secretos o una clave que sirve para todo el mundo y que lo va a solucionar todo para todo el mundo. Y en este momento estoy borrando decepción que se detona, pero es que la realidad es así para cada persona tiene una historia, tiene unos ancestros, tiene unas debilidades, pertenece a unos colectivos y para cada persona va a tener que ser de una manera y van a tener que ser unas debilidades. Las debilidades que tengamos para realizar un propósito pueden tener que ver con debilidades colectivas, como las que hemos mencionado antes, ¿no? Cuando espera que una persona que tiene una edad o un género o una clase social o vive en un país o lo que sea haga por ese género, por esa edad o por lo que sea, pero también pueden haber debilidades más nuestras, como debilidades de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas, nuestras emociones o pensamientos que tenemos sobre eso. Yo puedo querer mejorar mi trabajo, pero si yo estoy lleno de rabia o de creencias de que el trabajo esclaviza, que el trabajo es muy malo, pues obviamente va a ser muy difícil que yo mejore mi trabajo. Si, por ejemplo, yo tengo experiencias de vidas pasadas o de esta vida, experiencias negativas con la disciplina, si yo de pronto me quiero plantear el deporte como una disciplina, pues eso me va a debilitar. Si resulta que por algún motivo fumar me fortalece y no fumar me debilita porque haya una lealtad con un ancestro o un karma con eso, y entonces yo quiero dejar de fumar, eso me va a debilitar y yo no voy a dejar de fumar. O, por ejemplo, si yo quiero perder peso y eso me hace sentir desprotegido porque resulta que en otra vida que yo era muy grande y fui a la guerra y ser muy grande o muy grueso era una bendición, mi cuerpo no va a querer perder peso. Y esto son ejemplos, no es que todo el mundo que no pierde peso es porque se siente desprotegido o todo el mundo que no deja de fumar es por lealtad con algún ancestro. Yo os estoy poniendo ejemplos reales de personas con las que yo he trabajado, pero no va a ser igual para todas las personas. Pero es importante saber que muchas veces la cuestión no va de forzarse o de exigirse, sino de encontrar cuál es la debilidad y borrarlo. En energía, las cosas pueden tener motivos que a simple vista no se aprecian. Como esto que comentaba del peso, a simple vista normalmente entendemos que uno pues tiene más volumen pues porque come más o porque hace menos ejercicio, pero puede ser que tu cuerpo interpreta que con más volumen está más seguro y entonces tu cuerpo va a tener una debilidad para perder peso y va a hacer todo lo posible para conservarlo. Entonces esto siempre hay que mirarlo, pero para cada persona. No hay una clave para todos. Siempre hay que mirar qué debilidades hay. Aquí, por ejemplo, esto no significa que no podamos tener debilidades en común. Yo, por ejemplo, ya antes de empezar este grupo, yo ya he sentido una debilidad y que la vuelvo a sentir ahora y que está para todas las personas que están escuchando. Y esto incluye a las personas que no estáis escuchando en directo, sino que estáis escuchando este audio después. Por algo será que habéis decidido escucharlo. Y aquí, por ejemplo, hay una debilidad que viene de los propios ancestros, ancestros lejanos, que creen que obtener o que creyeron que obtener algo fácilmente no era posible o no es algo que sea posible y que si lo es, no será nada, nada,
nada nuevo, iba a decir, nada bueno, pero por algo habrá salido lo de nuevo. Entonces voy a borrar una debilidad. También hay una debilidad con las cosas nuevas, con los cambios. Parece ser que de alguna manera relacionaron que los cambios y que las cosas nuevas los relacionaron con desgracias y con cosas malas que les pasaron, pero en realidad no estaba relacionado esto. Pero al relacionarse, esto hace que para los miembros del grupo, cuando quieren cambiar algo, esta debilidad se active. Entonces, en este momento la borramos y vosotros no tenéis que hacer nada específicamente. Si queréis hacer algo porque vuestra mente esté inquieta, podéis caminar o podéis poner atención en vuestra línea media, esta línea central que pasa por el cuerpo de arriba a abajo y que podríamos decir que pasa como justo delante de la columna y que a nivel físico es la columna. Podéis poner vuestra atención ahí, veréis que automáticamente os sentiréis pues más centrados, equilibrados y estables. Y también podemos nivelar a todo el grupo, a las personas que están aquí, a las que escucharán luego, para que todas os fortalezcáis conjuntamente. No importa que tengáis diferentes fortalezas y diferentes debilidades, pero cuando nivelamos, lo que hacemos es que todos se fortalecen con todos. Y esto es algo muy interesante. Aquí hay una debilidad, como decía, con ancestros lejanos, que creen que obtener algo fácil no es posible y que si algo se obtiene fácilmente no es algo bueno y esto traerá desgracia. Esto es un mensaje que en realidad se les daba a ellos desde estamentos más altos, pero que no es real, no tiene que ver con la naturaleza, ni con el universo, ni con nada. Para un árbol el concepto difícil no existe. Para una estrella o un planeta o un gato, el concepto difícil no existe. De hecho, ni siquiera existe para los niños hasta que no llega un adulto y les dice que algo es difícil. Yo noto que aquí hay que borrar todo lo que la mente en algún momento se ha dicho, que las cosas son difíciles, que la vida es difícil, y esto se siente como si fuera algo que martillea la cabeza. Vamos a borrarlo. Parece, hay algunos restos de la debilidad con los cambios que vamos a borrar. Esto afecta a la mente, pero viene del espíritu, de esa creencia de los ancestros lejanos. Y todo esto de que las cosas son muy difíciles, de que la vida es difícil, de que algo es difícil, yo diría que viene de ancestros de la edad de hierro y también de la Edad Media, sobre todo, aunque también hay de otras épocas. Y lo que yo noto es que como estas personas no sabían muy bien cómo funciona la energía, cómo las debilidades de energía pueden hacer que las cosas nos cuesten más, parece que alguien dijo que las cosas no salían, o alguienes, porque yo noto que esto es en muchos ancestros, parece que es algo que hay en común para las personas que están aquí escuchando, y parece que empezaron a decir como que si algo no sale es porque algo es difícil. Pero fijaos que esto es erróneo, porque cuando algo no nos sale no es porque es difícil, sino porque hay debilidades con ello. Porque si no hay debilidades, no nos planteamos si es difícil o no es difícil. Marion Schubach siempre pone este ejemplo que a mí me gusta mucho. Un niño cuando quiere hacer algo va y lo hace. Le sale como le sale, no le importa cómo le sale, simplemente va y lo hace y lo hace otra vez y lo hace otra vez. El concepto difícil no está. La dificultad aparece
por las debilidades energéticas. Entonces, parece que cuando estas personas empiezan a decir, no sale porque es difícil, no sale porque es difícil. Claro, esto no es algo productivo, no ayuda a resolver las cosas y además crea un karma porque es una creencia errónea que genera un daño en los demás porque no está acertado y no ayuda a resolucionar las cosas. Yo lo que noto es que esto creó muchos karmas y vamos a borrar entonces todos estos karmas porque parece como que uno se lo dijeron a otro, entonces los padres se lo enseñaban a los hijos y los hijos a los siguientes y así una y otra vez. Y entonces esto, pues claro, genera karmas infinitos, no más allá de infinito. Entonces vamos a borrar el efecto acumulado primero de estas debilidades, vamos a bajarlo a infinito, luego a 100%, a cero, a menos 100%, a menos infinito y en todo tiempo infinito. Y ahora vamos a borrar en sí los karmas, los bajamos a infinito, a 100%, a cero, a menos 100%, a menos infinito y en todo tiempo infinito. Ahora hay que borrar restos, vestigios y memorias que quedan en el nivel espiritual, en el nivel mental, incluso diría que en el nivel físico, que se pueden manifestar como problemas en las articulaciones o en otras cosas. Y esto era bastante interesante porque es la debilidad principal o debilidades principales que había en común para las personas que están escuchando en este grupo. Ahora que la hemos borrado, yo os invito a que me imagino que si os habéis apuntado es porque teníais un propósito en mente que queríais fortalecer. Y os invito a que por un momento miréis ese propósito o propósitos que vosotros teníais para este año y os dejéis sentir si lo sentís exactamente igual o hay algo diferente. Quizás podáis sentirlo más fuerte o podáis sentirlo más presente o sintáis que hay menos emociones respecto a vuestro propósito o quizás simplemente sintáis algo de calma. Y esto, pues, las personas que están aquí, si queréis podéis mencionar en los comentarios qué cambios habéis notado y las personas que estáis en casa simplemente podéis dejaros sentir para vosotros mismos. También vamos a fortalecer para cambiar y no cambiar y vamos a fortalecer para una tríada muy interesante que menciona también el doctor Yuen, que es la tríada de querer, desear y necesitar. Lo que quiero, deseo y necesito. En este caso, en el grupo, la que está más débil de las tres es lo que necesito y entonces vamos a nivelar para que querer, desear y necesitar estén nivelados para vosotros, y estén fuertes y estén estables, equilibrados y centrados. Muy bien, pues no sé si, a ver si habéis comentado algo de si habéis sentido cambios al mirar vuestro propósito. Podéis comentar. Veo que dejáis alguna petición personal, pero en este encuentro no vamos a fortalecer peticiones personales. Si alguien quiere, pues puede hacerlo siempre en una consulta privada. En este caso, pues este evento hemos dedicado más
a hablar sobre el enfoque, que es una cuestión muy importante que vosotros podéis fortalecer, y también hemos fortalecido algunas cuestiones que estaban en común para todo el grupo, como estas cuestiones de ancestros y de con la tríada de querer, necesitar y desear. Aquí hay que fortalecer algo con desear. Me parece que es importante poneros más fuerte para conectar con este desear del niño pequeño, ¿no? De cuando uno está, esta emoción de los, no, emoción quizás no es la palabra, este deseo tan puro, ¿no? Cuando está esperando los reyes o cuando simplemente ve algo, ¿no? Un niño que está gateando ve algo y empieza a gatear directamente hacia ello. Este tipo de deseo parece que está queriendo fortalecerse en vosotros en este momento. Entonces vamos a ponerlo más fuerte porque si habéis observado, que seguro que sí alguna vez habéis observado, la determinación y la fuerza y también la falta de esfuerzo con la que un niño gatea hacia algo que quiere, realmente esta es la forma en la que nos deberíamos dirigir a los propósitos. El niño no se plantea si el caramelo o el juguete que quiere coger está lejos, no está lejos, si ya sabe gatear o no sabe gatear, si le va a costar un esfuerzo gatear o no le va a costar un esfuerzo, o si está lejos, cerca, ¿no? Todas estas cosas simplemente va y va hacia ello. Y entonces esto es algo que lo estoy mencionando porque al mencionarlo se está fortaleciendo para vosotros y está cambiando muchísimo la energía desde la cual os estáis aproximando a los propósitos. Aquí veo que habéis escrito en los comentarios, tengo ganas de sonreír ahora, inocencia, muy bien, no sé si alguien más quiere dejar algo más de cómo siente en este momento cuando piensa en su propósito, sus propósitos. Y aquí nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya sido útil este cambio de enfoque, que como decía es algo que siempre podemos hacer y lo podemos hacer para todos. La verdad es que hay una energía muy buena ahora, se nota una energía como mucho más ligera, más liviana. Y bueno, ya sabéis, suscribiros si estáis escuchando esto en otro lugar, en YouTube o en Instagram, os podéis suscribir al canal y os invito a que os unáis al canal de Telegram porque es donde vamos haciendo los fortalecimientos gratuitos. Cuando entréis, eso sí, activar las notificaciones, que hay personas que luego me decís, ay, es que no me enteré que era el fortalecimiento, pero también recordad que no importa cuando escuchéis esto, no importa si estuvisteis o no en el directo, no importa si me conocéis o no me conocéis, vuestro sistema nervioso se habrá puesto más fuerte al escuchar estas cosas y os invito a que vosotros mismos contrastéis esto que habéis escrito en el grupo también, que os sentís más neutrales y esto es muy interesante porque cuando estamos neutrales, realmente lo importante no es que un propósito se cumpla o no se cumpla. Lo realmente importante es que nosotros estemos fuertes con ese propósito. Cuando estamos fuertes y neutrales, al final nos da igual si se cumple, estamos bien, pero si no se cumple también. Y muchas veces lo que ocurre es que los propósitos los tenemos durante un tiempo porque tener ese propósito o ese objetivo durante un tiempo nos va a traer fortaleza que luego quizás incluso ya no queramos ese objetivo o ese propósito y lo que queramos sea otra cosa
y tener ese objetivo intermedio nos haya puesto más fuertes para llegar a otro propósito que sea todavía más fuerte o esté todavía más alineado con vosotros. Y noto que también cuando he explicado esto se ha fortalecido mucho más la energía del grupo y se ha fortalecido gracias a la persona que ha nombrado la neutralidad, porque noto que esto se ha fortalecido también para otras personas. Y esto, como siempre, es lo interesante del método Yuen y de hacer cosas también en grupo, que es muy diferente del trabajo individual y tiene sus cosas diferentes y esta es una de ellas que es muy interesante. Os doy las gracias por haber compartido este rato conmigo, por habernos fortalecido juntos. Siempre es un placer. Gracias, Luis, por aquí. Gracias a vosotros por estar aquí. Y nos vemos en el próximo, que probablemente lo tengo que terminar de definir, pero probablemente vamos a hablar sobre karma y vidas pasadas. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto.